Arturo Moscoso, director de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales UID, nos acompaña a esta hora. Arturo, muy buenos días, un gusto saludarlo. Buenos días, Hernán, gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Queremos hablar con usted sobre las tensiones que crecen en Medio Oriente tras los bombardeos de Israel y Estados Unidos, estas reacciones que existen en países como el nuestro y por qué debemos estar atentos a esto que está pasando en Medio Oriente. Bueno, es una situación que evidentemente nos afecta a todos, para empezar en el tema del petróleo, ¿no? Los conflictos en Medio Oriente siempre tienen repercusiones en cuanto a los valores del petróleo a nivel mundial, y nosotros como país petrolero, pues evidentemente vamos a recibir un coletazo de eso. Y por supuesto el tema de una guerra en donde están involucrados varios países, lo que podría ser una escalada más grande, lo que terminaría afectándonos también que no solo a nosotros como ecuatorianos, sino a nivel global, ¿no? Ahora, de lo que señalabas tú con relación a lo que sucedió en el Centro Cultural iraní, pues totalmente inaceptable bajo cualquier punto de vista, y pues hay que condenar esos hechos, ¿no? No. No, la gente que vive en Ecuador de Irán, pues nada o muy poco tiene que ver con lo que está sucediendo ahora en ese país, ¿no? ¿Cómo entendemos estas actitudes antisemitas, estas acciones, estas cosas que, o sea, uno dice, bueno, la noticia está un poco lejos, pero ¿por qué hay gente que se siente tan afectada acá en nuestro territorio? Porque lo que pasó el fin de semana sí fue brutal, ¿no? Sí, no, es gente que no se explica realmente, ¿no? No se explica. Dicen que hay grupos radicales sionistas en el Ecuador que fueron los que propiciaron esto. Puede ser, habría que investigarlo. No estoy muy al tanto de la existencia de ese sionismo extremo en el país. Pero sí, o sea, no es posible que se permitan y no se condenen este tipo de actitudes que realmente no tienen nada que ver con lo que está sucediendo allá en Medio Oriente, ¿no? En momentos en que Ecuador estaba, o mejor dicho, ha hecho acercamientos con Emiratos Árabes y todo lo que está ocurriéndole también a ese país, esos acuerdos se ponen en riesgo. Ayer el presidente recibió al príncipe en el Palacio de Gobierno. Han dicho que la parte comercial, la cooperación, la economía van a mejorar, proyectos de inversión. Todo eso, ¿cómo queda con este conflicto? Bueno, más allá de lo que diga el acuerdo en el papel, sí puede afectarse el tema del tipo de convenios o de compromisos que puedan adquirirse y su posible incumplimiento frente a un cambio en la geopolítica en ese país, en donde, y en general en la zona, en donde pues claro, habrá que ver qué es lo que pasa con Irán y si esto escala más allá de lo que está sucediendo ahora, que simplemente Irán propicia un cambio de régimen, lo que también es complicado porque ya hemos visto que estos cambios de régimen en países como Irán, por ejemplo Irak o Siria u otros países, ¿no es cierto? No es un tema fácil, no es un tema fácil y no es simplemente volver a la democracia y ya, ¿no? Son transiciones complejas y que pueden escalar más las tensiones todavía en Medio Oriente, lo que podría terminar afectando acuerdos de este tipo, ¿no? ¿Cuáles son las decisiones del ayatolá en los últimos meses? Entiendo que ya la sociedad iraní venía conflictuándose también, aunque el fin de semana, después de que se confirmó la muerte del ayatolá, vimos Ali Khamenei, y vimos mucha gente llorando, triste, protestando en las calles, pero hay otros que estaban celebrando y festejando, un poco para entender esto que pasa allá en el otro lado del mundo. Bueno, eso nos da cuenta, Hernández, justamente de lo dividido que está no solo Irán, sino en general Medio Oriente, entre las diferentes corrientes de la religión musulmana, del Islam, sunitas, chiitas y diferentes facciones. Y justamente, pues, división que la podemos ver en ese país con gente que celebra la muerte del ayatollah, y gente que pues
la repudia y se entristece por eso, ¿no? De todas formas, más allá de eso, hay que pensar que el régimen de los ayatolás es un régimen totalitario, teocrático además, en donde la ley es del Islam, y el Islam además interpretado de una forma absolutamente conservadora y antiderechos, ¿no? Sobre todo los derechos de las mujeres, súper afectados, lo que pues claro, evidentemente genera rechazo a ese régimen, pero claro, hay gente que es muy religiosa, sobre todo muy fanática, que pues claro, ¿no? Estará de acuerdo con las reglas y convivir bajo una ley inspirada en el Corán, y que pues evidentemente le entristece pues la partida de la ayatolá. Veamos si es que esto termina generando un cambio de régimen o al menos un régimen más laxo y menos guiado por el Corán y por la Sharia. Tenemos que tomar en cuenta que la guardia islámica en el Irán es muy poderosa, y que no va a ser muy fácil, ¿no? El hacer un cambio de régimen solo por estos bombardeos, porque al final no estamos hablando de una invasión per se, ¿no? Estamos hablando de bombardeos, pero no de entrada en territorio del ejército o de fuerzas de otros países, lo que cambia un poco la dinámica de una supuesta invasión, ¿no? Este conflicto, como bien empezó diciéndolo nuestro invitado Arturo Moscoso, tiene sus repercusiones para el Ecuador, porque por ejemplo el petróleo de Texas, que es la referencia para Ecuador, subió ya en un 8.42% tras el ataque de Estados Unidos a Irán. Lamentablemente en el Ecuador la producción va a la baja, entonces, ¿cómo aprovechar, digamos, si se puede decir así, aprovechar este conflicto en Medio Oriente para la economía del Ecuador, que cada vez más, ayer se incendió la refinería, la producción cada vez es más baja, Petroecuador no tiene políticas claras, aunque el presidente dijo que ya empezó a tomarle el pulso a las auditorías, pero no se sabe allí cómo mismo es el tema de la administración de la empresa nacional petrolera ecuatoriana Petroecuador, cuando hay, por ejemplo, temas como esto, ¿no? El precio del petróleo sube, pero en Ecuador producimos menos. Sí, lamentablemente, Hernán, eso es un problema grave que tiene el país, la ineficiencia en la producción petrolera. Petroecuador no ha sabido satisfacer las necesidades de producción, con una serie de problemas que tiene esa empresa pública, y la restricción que tienen las empresas privadas para entrar a explotar o producir derivados de petróleo, etcétera, ¿no? Entonces, sí, lamentablemente ese es un problema, y es un problema que no se puede solucionar a corto plazo. Entonces, el aprovechar esto, que es lamentable de todas formas la pérdida de vidas humanas, pero aprovechar de todas formas del conflicto y su efecto en los precios del petróleo, se nos hace más complejo, porque no vamos a poder producir de la noche a la mañana más petróleo, ¿no? Porque se necesitan realmente políticas públicas mucho más potentes como para que esto suceda, y pues tendremos que conformarnos con lo que estamos produciendo en la actualidad y ver la posibilidad pues de mejorar de alguna forma la producción, ¿no? Otros países van a aprovechar este momento para liberar los volúmenes de sus reservas y poder fortalecer sus economías, pero en Ecuador eso no va a ser posible, ¿verdad, Arturo? Sí, lamentablemente, por lo que veníamos hablando, Hernán, ¿no? La producción petrolera está muy venida menos en el Ecuador. Lamentablemente ha sido un proceso de decadencia ya que lleva algunos años, y pues claro, ¿no? Sí habrá ciertos efectos sobre lo que se produce actualmente, pero evidentemente no a un nivel tan importante como hace algunos años, en que la producción petrolera era mucho más potente, ¿no? Uh-huh. Muy bien, vamos a quedarnos hasta allí. Gracias a Arturo Moscoso por hacer este análisis sobre la situación internacional. Él es el director de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UID. Muy gentil, Arturo. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Un abrazo. Un abrazo, buen día.